En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano y hermana, a este programa donde predicamos y enseñamos la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Estamos estudiando el capítulo 7. Ya vamos a terminarlo. Estamos en el versículo 24, donde Marcos narra la manera como una mujer se acerca a Jesús y Jesús recompensa la fe de esta mujer y le hace un milagro respondiendo la petición que ella le hace al Señor. Capítulo 7, verso 24. Dice así la palabra del Señor. Levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, entrando en una casa. No quiso el Señor que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Muchas veces el Señor, cansado del camino, queriendo estar tal vez en oración con su Padre, el Señor a veces se escondía, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. Le rogaba que echase fuera de su hija al demonio, porque el demonio atormentaba a esta muchacha. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella respondió, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo el Señor, oh mujer, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. El pasaje paralelo se encuentra en Mateo, capítulo 15, verso 21 al 28, donde se nos da más detalles de este milagro que hizo el Señor, de esta liberación. Así que el Señor se fue para Tiro y para Sidón y entró en una casa y procuraba que la gente no se diera cuenta, pero era prácticamente imposible. En cualquier parte que Jesús llegaba, había muchas personas necesitadas. Y aunque el Señor deseaba un tiempo de descanso o estar a solas o quizás orar a solas con su Padre Celestial, muchas veces no podía lograr esto. La necesidad era terrible, la gente estaba muy enferma, muchos endemoniados, muchas personas necesitaban la sanidad, milagros creativos que Jesús hacía, como les crecía los brazos, los mancos eran sanados, los cojos también eran sanados. Era maravilloso lo que hacía Jesús. Entonces llegó a Tiro y a Sidón. Y una mujer, dice aquí que cuya hija tenía un espíritu inmundo, oyó de Jesús y vino y se postró a sus pies. En el pasaje paralelo dice que
que en el camino gritaba y decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque aunque Jesús no pudo esconderse de su estancia en ese lugar, una mujer se enteró que estaba ahí. Así que vino donde estaba Jesús. Probablemente Jesús ya había salido de la casa y estaba en la calle, porque en el pasaje paralelo dice que ella gritaba y que la gente le decía a Jesús, mándala a callar, que da voces tras nosotros. Y gritaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y luego entonces Jesús habla con esta mujer, le pregunta que qué es lo que quiere, porque el Señor siempre exigió que fuéramos específicos en nuestras peticiones. Y ella dijo, yo tengo una hija que está gravemente atormentada de un demonio. Pero Jesús sabía que esta mujer no era del pueblo del pacto, no era una mujer judía, era una mujer griega de una región que dice que era Ciro-Fenicia. Así que no era una mujer del pacto del pueblo de Israel. Y cuando ella le está pidiendo ese milagro, el Señor le dijo, no está bien, no es correcto que el pan de los hijos sea dado a los perrillos. Eso lo dice en el pasaje paralelo en Mateo 15. Aquí se dice, deja primero que se sacien los hijos. Los hijos es el pueblo de Israel, el pueblo con el cual Dios hizo pacto allá en el monte de Sinaí. Entonces el Señor dijo, estos hijos son dueños del pan. Es decir, ellos sí pueden reclamar las bendiciones de ese pacto que va incluido el perdón de pecados y la sanidad física. Entonces le dijo, no está bien que yo tome el pan o las bendiciones de este pacto y se lo dé a los perrillos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué el Señor le llama perrillo a una mujer griega, Ciro-Fenicia? Bueno, lo que hemos sabido, lo que yo he sabido leyendo, es que los judíos llamaban de una manera despectiva perros a los gentiles. Por eso el Señor suaviza el término y dice perrillos. En realidad yo no sé, pero sí sé que Jesús le llama perrillo. Pero está bien aclarado en el relato bíblico que el pan de los hijos son las bendiciones, las cláusulas de ese contrato que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte de Sinaí. Que Dios hizo un pacto no con los gentiles, sino que hizo un pacto con los hijos de Abraham, con los descendientes de Israel cuando salieron de la esclavitud de Egipto, y el Señor los llevó al Sinaí y ahí hizo el pacto con ellos. Y la expresión pan de los hijos es el pacto, las bendiciones del pacto, que era para beneficiar, para dar vida al pueblo de Israel. Porque los pactos son pactos de vida, de bendición.
Y entonces el Señor le dijo, parafraseando al Señor, el Señor le dijo a esta mujer, yo he hecho pacto con el pueblo de Israel. Ellos tienen derecho de recibir las bendiciones de este pacto. Pueden venir a mí, orar, y yo les daré del pan, del pacto de las bendiciones. Y no está bien que estas bendiciones que pertenecen al pueblo del pacto que es Israel, se le dé también a los perrillos, es decir, a aquellos que no son hijos del pacto, porque la mujer era griega, Ciro-Fenicia, seguramente uno de los padres eran de diferente nacionalidad, sirio o fenicio. Entonces, no está bien, no está bien. Ahora con el nuevo pacto sí, porque el nuevo pacto es hecho por el Señor y beneficia a todas las razas humanas. Beneficia a el pueblo de Israel y al pueblo gentil, a todas las personas. Es un pacto universal hecho para aquellos que tienen fe en Jesucristo. Entonces ella respondió y dijo, sí, Señor, yo entiendo, yo comprendo que lo que te estoy pidiendo es una bendición del pacto que tú hiciste con tu pueblo Israel. Pero yo observo, yo no te pido el pan, yo observo que cuando las personas comen en una mesa de un noble con su familia, sus hijos, las migajas de esa comida caen de la mesa y los perros, los perrillos comen esas migajas. Lo que está diciendo esta mujer es que, Señor, entiendo, comprendo que yo no tengo derecho de recibir, Señor, las bendiciones del pacto, pero he observado que las migajas caen. Era costumbre también en aquel entonces, y por cierto, una mala costumbre, de que cuando las personas comían, ahí andaban los perros. Ahí andaban. Y según he leído en usos y costumbres en los tiempos de la Biblia, era costumbre que, bueno, en aquel entonces quizás no habían manteles para limpiarse las manos. Entonces cortaban un pedazo de pan y con ese mismo pedazo de pan se limpiaban las manos cuando estaban llenas de grasa o de alguna salsa y las tiraban debajo de la mesa donde estaban los perros, que se alimentaban de esas migajas. Y por eso el término perrillo. Entonces ella dice, sí, Señor, entiendo, dice, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. No te estoy pidiendo el pan en sí. No estoy usurpando el derecho de tus hijos del pueblo de Israel. No pretendo decir que yo soy beneficiada del pacto. Es una migaja. Es un sobrante, Señor. Y eso impresionó al Señor. La humillación, la humildad de esta mujer y su agudeza mental. Ella está dispuesta a perseverar en la fe, a venir a Cristo, a lograr que su hija
reciba sanidad y liberación. Ella sabe que existen varios obstáculos y uno de los obstáculos más fuertes, más grandes, es el hecho de que ella no pertenece al pueblo de Israel, al pueblo del pacto. Y el Señor le dice, yo no puedo tomar el pan y darlo a los perrillos. Eso pertenece a los que sí legalmente, judicialmente, sí tienen derecho porque se ha establecido un documento, un pacto con el pueblo de Israel. Y ella le dice, sí, Señor, pero los perrillos, porque el Señor le llama a ella perrillo. Y ella dice, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Tremenda respuesta y tremenda fe manifestada en la perseverancia de esta mujer. No está dispuesta a darse por vencida. Está dispuesta a arrancar una migaja, a alcanzar una migaja. Y Jesús le dice, por esta palabra, por este razonamiento tuyo, ve, el demonio ha salido de tu hija. En el pasaje paralelo de Mateo 15 dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme a lo que tú has dicho o a lo que tú crees. Y entonces la hija de esta mujer fue sanada, liberada. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Así que aquí hay varias lecciones. Primero, la mujer se narra lo de la mujer sirofenicia porque la mujer tiene mucho que decirnos a nosotros respecto a la fe. Segundo, el pasaje nos habla del pacto. Nosotros no recibimos migajas, somos hijos del pacto, de un pacto con mejores promesas. Así que también la sanidad física, la liberación y cualquier otra petición que hagamos al Señor, el Señor nos lo concede porque somos beneficiados de ese nuevo pacto que Jesús ratificó con su sangre en la cruz. Nosotros somos los hijos que estamos sentados a la mesa y disfrutamos del banquete del pacto con mejores promesas. La otra lección es que tenemos que perseverar porque muchas veces la perseverancia de nuestras peticiones en nuestra oración revela qué clase de fe tenemos. Esta mujer venció todo obstáculo y logró lo que quería. Y esta es una lección para nosotros, que sigamos el ejemplo de la mujer sirofenicia. Y la hija la halló durmiendo tranquila, sosegada, liberada por completo del demonio. Entonces, hermanos, linda enseñanza de la fe nos da esta mujer sirofenicia. Sigamos su ejemplo, porque para eso está escrito este pasaje, para que nosotros aprendamos de él a perseverar en la fe y para que sepamos que no somos como los perrillos, sino que somos los hijos que estamos
a la mesa, disfrutando de todos los beneficios del pan que es el pacto, el nuevo pacto que Cristo ha hecho con nosotros al derramar su sangre en la cruz. Dios le bendiga, Dios le guarde, amado hermano, y disfrutemos de la gracia de la salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta mañana, si el Señor así lo permite. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.